Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, un honor que nos acompañen cada semana en esta complicidad que busca crear una cultura constitucional sólida, fomentando la enseñanza del contenido de nuestra Biblia institucional, la Constitución Dominicana. Reciban un saludo muy especial todos los que nos sintonizan en el país y en el extranjero. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante. Nos referimos a las dimensiones del principio de igualdad. Y para profundizar sobre este derecho fundamental de alta relevancia, nos acompañan los licenciados Amaury Reyes y Rolky Lorenzo. En el reportaje hablaremos de igualdad como derecho humano y ampliamos sobre este tema en jurisprudencia constitucional. En esta ocasión, la doctora Aracelis Fernández nos explica qué falló esta alta corte en la sentencia TC 01-1914. Iniciemos conociendo qué dice el artículo 39 de nuestra Ley Suprema. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, 1. La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. 2. Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. 3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. 5. El Estado debe promover y garantizar participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Amigos, continuamos con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Amaury Reyes Torres sobre el principio de igualdad. El licenciado Reyes Torres es abogado de profesión con especialización de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIBE y en Justicia y Derecho Internacional por la Fordham University de Nueva York, Estados Unidos. Además, es docente universitario en el área de Derecho, tanto en UNIBE como en la Pucamaima. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en el campo del derecho constitucional y actualmente es gerente del Departamento de Litigias de la firma Cam Vázquez y Valera. Bienvenido, licenciado Amaury Reyes, a nuestro programa. Gracias, Edel. Gracias por la invitación, muy amable. Amaury, cuando se habla del principio de igualdad, usualmente se menciona otro principio, no discriminación. ¿Existe alguna diferencia entre el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación o son conceptos equivalentes? Bueno, depende de la perspectiva de la perspectiva que lo esté examinando y desde la visión teórica que se ha desarrollado. La idea esencial es, principio de igualdad en la que igualdad en condiciones de hecho, pues tiene que haber igualdad pues en la aplicación del derecho. Pero la no discriminación alude más bien a esa visión
positiva o positiva de decir, bueno, más allá del tratamiento de igualdad de hechos en igualdad de derechos, también tienes que hacer cierto tipo de actividades para evitar incurrir en la situación de tratamiento no razonable que da pie a la discriminación. Otras visiones que son muy afín a la idea de la igualdad en sentido material entienden a la discriminación como si fuera una especie de acción de abstención, ¿no? De decir, bueno, es simplemente tratarlos a todos igual en el marco de la situación de hecho y el derecho que corresponde. No obstante esto, tienes que abstenerte en el marco de cualquier actuación que pueda ser un tratamiento irrazonable, que es lo que es la discriminación. Pero básicamente son parejas o en la medida que va avanzando el desarrollo jurídico, también se va manteniendo como dos caras de una misma moneda, o a veces simplemente la frontera se pierde. De hecho, aún en el plano internacional o en la Corte Constitucional Colombiana, se ha visto de que lo que es la interpretación del 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del disfrute de los derechos en plena igualdad y sin discriminación, ¿no? En el mismo sentido, cortes constitucionales han interpretado esto como una pareja que es no desligables, ¿no? De que tratar a todos aquellos que están en igual situación de hecho, en igual situación de derecho, y abstenerte de realizar actuaciones discriminatorias y de hacer lo que tienen que hacer para que no se produzca una situación como tal discriminatoria. El derecho a la igualdad es un derecho sujeto a la técnica del margen de apreciación nacional de los estados, o el derecho internacional impone ciertos límites a los estados. Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el margen de apreciación nace como una creación de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Y a raíz de esto, se trata de determinar de que, mira, yo estoy siendo el Tribunal Supranacional y tengo bajo mi cargo tantas jurisdicciones estatales que se van a encargar de proteger los derechos o realizar actuaciones o incurrir en omisiones que van a afectar derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo medir a todo el mundo con la misma regla. Entonces, en ciertas circunstancias tengo que dar un cierto espacio o margen de actuación para que los estados puedan ser libres y poder adoptar la mejor decisión posible según las circunstancias. Al menos esa es la idea general de lo que es el margen de apreciación, sobre todo cuando son temas socioeconómicos, más que otra cosa. No obstante, en el ámbito ya iberoamericano o latinoamericano, para ser más preciso, la idea del margen de apreciación es una idea que todavía no es muy bien vista, salvo algunas jurisdicciones internas. En Colombia, en algunos casos, pero más bien, por ejemplo, Bolivia lo ha utilizado en algunas ocasiones, la Corte Suprema de México, si mal no recuerdo, y el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia 168-13. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Interamericana, que es el homólogo de la Corte Europea, dice, mira, el margen de apreciación, de hecho yo no sé lo que significa, o sea, ¿qué tú buscas con eso? Es dar libertad en la forma de implementar la protección o la evaluación si hay violación del derecho, o tú determinar cuál es el contenido del derecho. Y entonces, en esos casos, la Corte Interamericana lo que ha hecho es reducir ese ámbito y decir, bueno, siempre y cuando no exista discriminación en ciertos temas, yo doy cierta deferencia o libertad a los estados, como son el tema de nacionalidad, siempre cuando no hay discriminación, en tema como tal de si aún persiste la pena de muerte, pero siempre cuando no sea aplicada de manera como tal arbitraria, o la forma de la organización política interna, la forma de cómo se vota o no, de que no hay un único sistema de votos, según el caso Castañeda Goodman contra México, o la reciente, por ejemplo, opinión consultiva de la Corte Interamericana, en la cual indica de que la reelección no es un derecho humano o un derecho fundamental protegido por la Convención, y los estados son libres hasta cierto punto de poder organizar esto siempre cuando no sea discriminatorio. Entonces ahí el principio de igualdad y no discriminación servirá como una especie de muro de contención para evitar la aplicación arbitraria de esa deferencia o discreción que se les otorga a los estados. Hace unos años tú publicaste un interesante artículo, sobre el fenómeno de la discriminación estructural. Háblanos un poco de este concepto. Ok,
al igual que la vida, el derecho se va volviendo mucho más complejo. Y entonces sucede que esta estructura de lo que es la igualdad igualdad de hechos, igualdad de derechos, se me tiene que tratar igual que se le ha tratado al otro. No obstante, como la vida se ha vuelto tan complicada y el derecho ha reflejado esa complejidad, muchas veces la discriminación o el tratamiento desigual, injusto, no necesariamente viene a raíz de las personas, o sea, de un acto específico de una persona, sino viene a raíz de que el sistema se ha construido de forma tal que te crea una desventaja frente a otros sujetos. El ejemplo más clásico de esta discriminación estructural lo encontramos en los temas habitacionales en Estados Unidos con los afroamericanos. Durante los 60, 70 se estaba desarrollando todo el ámbito habitacional en Estados Unidos y en la medida que la desegregación ya estaba en pleno curso, esas personas o constructores comenzaron a ver que personas afroamericanas venían a vivir en esos lugares. Entonces comenzaron a salirse. Entonces, ¿qué pasa? Al comenzar a salirse y tener cierto acceso a fuentes de economía de esos lugares que estaban como tal ocupados por los blancos, entonces el sistema le prestaba más atención porque caía dentro de la categoría favorable para recibir subvenciones y demás. Y eso es lo que provocó una crisis habitacional o una crisis de que existían barrios totalmente peligrosos y otros barrios que como tal no lo eran. Entonces es el mismo sistema que como tal crea esa situación. Uno puede decir, por ejemplo, el sistema de la adquisición de la nacionalidad por matrimonio. Uno puede decir hasta qué punto es discriminatorio porque no es que me están tratando igual o no, que una persona que quiera acceder a través de la naturalización, la nacionalidad dominicana, pero no es lo mismo yo querer acceder a la naturalización y por lo tanto tener la nacionalidad que yo casarme, ¿no?, con una dominicana o como un dominicano y obtenerla por esa vía, cuando el sistema me impone a mí seguir el mismo procedimiento que una persona que la quiere acceder a esa nacionalidad por asuntos de economía o por asuntos de mero gusto de vivir en República Dominicana. Entonces ahí el derecho a la familia no tiene ningún tipo de peso, o el hecho de que tus circunstancias de reunión familiar son más particulares y no deberías seguir un proceso ni igual ni semejante como sucede en la actualidad y debería darse un mejor tratamiento en ese caso. Entonces ahí no vemos las personas, es la estructura legal o la estructura social que se encarga de reproducir aquello que inició con la discriminación de una persona. Entonces por eso que hoy en día se puede hablar de discriminación sin necesidad de una persona discriminante, ¿no? O sea, la discriminación puede ser el acto mismo sin ubicar quién la ha cometido, porque el sistema mismo se va a encargar de hacer eso. Y ese es donde el derecho ahora se está volcando, y más aún con la automatización o la inteligencia artificial, y más con la tecnología biométrica y todo esto. Cuando se escudriña la jurisprudencia constitucional comparada y se aborda el tema de la igualdad, siempre surge un concepto que es muy recurrente, la jurisprudencia norteamericana, la colombiana, que es el concepto de categoría sospechosa. ¿Tú crees que esa técnica de la categoría sospechosa es una herramienta idónea para los jueces garantizar el principio de igualdad? Sí, y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no la reconoce como tal, pero sí toma en esencia el test de igualdad de Colombia, ¿no?, desde la sentencia 4412, y que contiene un estándar de evaluación estricta de discriminación, ¿ok? Pero nunca ha asumido de manera expresa en un caso particular esa categoría. ¿Por qué es importante la categoría? Es porque van a haber situaciones, dependiendo de las conformaciones sociales y problemas sociales y políticos y demás, donde necesita haber una cierta protección a ciertos grupos o personas que tienen ciertas características que no inciden en nada en cuanto a su participación como ser en la sociedad, pero que son juzgados en base a esas características que son irrelevantes. A tu juicio, ¿cómo tú consideras la jurisprudencia del tribunal en materia de derecho a la igualdad? La considero muy buena. A ver, el tribunal ha tenido mucho éxito, y eso es al margen de los acuerdos y desacuerdos que podemos tener con sus decisiones. Y de hecho, los desacuerdos es muy bueno para una democracia, sobre todo para incidir en el tribunal con las críticas que se hacen. En el ámbito de la igualdad,
en una primera etapa puedo decir que sí, hay un muy buen interés de asegurar la protección igualitaria de las personas. O sea, vamos a suponer, desde la sentencia 94-13, el tribunal dio un primer paso que no se estilaba mucho en la jurisprudencia anterior, desde la igualdad en el ámbito de la aplicación de la norma, ¿no? De decir, bueno, un tribunal no puede cambiar de criterio sin motivar previamente. O por qué me estás aplicando un determinado criterio cuando tuviste un caso que era diferente, ¿no? Y el tribunal extendió esa visión de la igualdad en la aplicación de la norma, pero también ha tratado de proteger ciertos grupos que por la composición social moderna aún son ciertamente desventajados, como la protección de la mujer en su participación política, ¿no? De la cuota que existe de 60-40 y que el tribunal, al menos bajo la antigua ley electoral, bajo la sentencia 158 del 2013, declaró conforme a la Constitución, y luego a raíz de una acción de amparo del 2020 en la sentencia 104, ya bajo la ley del régimen electoral, protegió nuevamente esa necesidad de mantener ese elemento de cuota siempre y cuando sea en sí mismo razonable, pero es para permitir esa participación de las mujeres, que no debe ser ni menos de 40 ni más de 60. Pero también se ha extendido, y eso es algo que el tribunal ha hecho mucho, que me parece muy interesante, y que no lo ha asimilado de manera expresa, que es una especie de interseccionalidad entre el derecho de la igualdad y otros derechos. Por ejemplo, en la sentencia 217 del 2013, es una sentencia que todo el mundo la conoce como la idea de la degradación laboral. Es decir, no te pueden degradar en el estatus laboral simplemente porque tengas algún tipo de opinión o posición en particular. Pero eso es una sentencia que también trata de la discriminación, porque distinguieron a esas personas por tener ciertas ideas filosóficas o políticas, y por eso fue que la degradaron laboralmente a otro puesto. O bien un menor de edad en la sentencia 239 del 2021, que por una investigación que estaba sufriendo sus padres, por X o Y razón, el colegio tomó la iniciativa, un colegio privado, de no continuar la matrícula de ese menor de edad simplemente por la situación en la cual estaban sus padres. Y el tribunal dijo, un momentito, no, esto no se puede. O sea, no solamente es una violación al derecho a la educación, también tú lo estás discriminando en razón de la situación particular que están como tal sus padres, ¿no? Entonces, es una visión muy interesante. El problema va a estar, y digo problema en el sentido muy amplio de la palabra, es con los nuevos casos, porque a donde se dirige la idea del derecho a la igualdad en sociedades tan complejas, económica, social y políticamente, es abandonar el criterio de la comparación. Muchas gracias, licenciado Amaury, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Ariel, muy amable. Estuvimos conversando con el licenciado Amaury Reyes Torres sobre el tema el principio de la igualdad. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva llega a la provincia Atomayor. Acompáñanos a celebrar la cuarta edición de este evento que desarrolla el Tribunal Constitucional a través de su Comisión de Igualdad de Género, donde participan expertos nacionales e internacionales. Jueves 14 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de la Región Este, Atomayor del Rey. Conozca más en nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia, donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora.
Continuamos con el desarrollo de este espacio. En el reportaje vamos a ver las implicaciones que tiene la igualdad como derecho humano. Adelante. La igualdad es el derecho que tienen todos los seres humanos a ser tratados como iguales en su dignidad, con respeto y consideración, y a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. El principio de igualdad está constitucionalizado en el país, pues en la Carta Sustantiva, definida por el presidente de nuestro Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, como nuestra Carta de Ruta, nuestra Biblia institucional, encontramos numerosos artículos en los que se tocan el tema. Por ejemplo, el artículo 38 dice: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Mientras que el artículo 39 instituye el derecho a la igualdad de manera clara y precisa, detallado en sus 5 acápites. Además, la igualdad aparece como eje transversal en todo el texto constitucional, ya que aparece como valor supremo en el preámbulo y como regla de tratamiento en otros ámbitos y grupos especiales, como la igualdad de las personas con condiciones especiales, artículo 58, la igualdad en el trabajo, artículo 62, la igualdad en la educación, artículo 63, la igualdad de acceso a la cultura, artículo 64, la igualdad en los procesos judiciales, artículo 69, la igualdad en la gestión pública, artículo 138, la igualdad en la participación dentro de los partidos políticos, artículo 216, la igualdad de tratamiento en el mercado empresarial, 221, y la igualdad tributaria en el artículo 243. Como forma de reforzar ese derecho en el contenido del artículo 40 de nuestra ley fundamental, se trata sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal, temas que son expuestos de manera amplia en sus 17 acápites, en los que se ofrecen los pormenores de ese derecho fundamental. La igualdad como un derecho fundamental ha sido una preocupación constante de organismos internacionales como la ONU y forma parte del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la entidad el 10 de diciembre de 1948, es decir, hace 74 años, con la cual se busca allanar el camino hacia un mundo mejor, con amplio derecho de igualdad y, en consecuencia, donde no exista discriminación. Así lo expuso de manera amplia en su último informe en diciembre del 2021 la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, las 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien se quejaba de que en los últimos años ha quedado demostrado de manera muy dolorosa el argumento de la desigualdad en el mundo. La funcionaria, quien se despide del cargo en agosto venidero, reconoce, sin embargo, que desde la aprobación de esa declaración el mundo alcanzó progresos significativos, con adelantos graduales y otras veces con retrocesos, pero que lo más importante es que la humanidad se volvió más próspera, con un aumento en la expectativa de vida de la población que se tornó más longeva. El informe de la señora Bachelet resalta además que creció el número de niños escolarizados y más mujeres pudieron alcanzar un mayor grado de autonomía, señalando que muchas personas en más países tuvieron amplias oportunidades para romper la cadena de pobreza, la clase social, la casta y el género. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU también dice que en los últimos 20 años una serie de crisis mundiales han socavado los progresos logrados en materia de igualdad, citado como el más reciente obstáculo la propagación de la devastadora pandemia del COVID-19, la cual a partir del 2020 ha puesto al descubierto la incapacidad para consolidar esos adelantos que se habían alcanzado en materia de igualdad entre los seres humanos. Es que la igualdad como derecho humano está regida por principios que van desde la igualdad en sí misma, la libertad, la universalidad y la dignidad, estableciendo que independientemente de dónde se nace o dónde se viva, la igualdad es un derecho humano fundamental que debe ser respetado y garantizado por los Estados. De lo que se trata es de que la igualdad como derecho es fundamental para los humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para que podamos superar este periodo de crisis mundial provocada por un virus que no acaba de desaparecer, acentuado por una guerra que amenaza la paz mundial y que podría derivar en una hambruna debido a que los 2 países involucrados directamente en el conflicto son los principales productores de alimentos a nivel mundial, cuya comercialización se ha visto interrumpida por la guerra. Se afirma que la igualdad es cuestión de empatía y solidaridad. Se trata de comprender que somos miembros de una sola humanidad, que nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común, independientemente de que tengamos criterios diversos sobre una misma cosa. Debemos esforzarnos por promover la igualdad de género,
viéndolo como esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana que abarca desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de los seres humanos desde la niñez y en todas las etapas de la vida. Es que resulta necesario, ineludible, que se acepte la igualdad como valor general, real y efectivo, como principio y como derecho de las personas y los grupos, concediendo igual trato para todos. A nivel general se concibe el principio de igualdad entre hombre y mujer como una cuestión de derecho humano, una condición de justicia social, lo que es básico, indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para alcanzar el desarrollo y la paz en el mundo. Es por esa razón que se establece que la igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona. Todos deben ser tratados con igualdad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, raza, casta, riqueza o estatus social. Seguimos con el desarrollo de este programa. A continuación, conversaremos con el licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez sobre el tema el derecho a la igualdad. El licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez es abogado egresado de la Pucamaima Convención Cum Laude. Cuenta con maestría en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha realizado cursos especializados en Derecho en diversas instituciones académicas, entre estos el curso de funcionamiento de la Unión Europea en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España. Ha escrito artículos sobre Derecho y Política Internacional en distintos medios digitales. Además, es profesor de Derecho por la UNFU. Bienvenido al programa, licenciado Rolkin Jiménez. Gracias, Ariel, y un saludo a las personas que siguen este importante espacio. Reitero las gracias a ti y al Tribunal Constitucional por invitarnos a este medio desde el cual cumple con su rol legal de difundir los estudios constitucionales. Rolkin, ¿cómo podríamos definir el derecho a la igualdad? Fíjate, Ariel, yo creo que la definición más acertada que tenemos en República Dominicana sobre lo que es el derecho a la igualdad la aportó el Tribunal Constitucional en los primeros años de entrar en funcionamiento a través de la famosa sentencia 113. El Tribunal Constitucional, de manera certera, señaló que el derecho a la igualdad es aquel derecho que tienen las personas a recibir un trato igualitario en circunstancias idénticas. Es decir, situaciones semejantes merecen que sus actores sean tratados por la ley de igual manera. La Constitución Dominicana le otorga a la igualdad una variada naturaleza de derecho, valor, principio, garantía. ¿Cuál es tu valoración al respecto sobre esta diversa naturaleza que asume el derecho a la igualdad? Sí, Ariel, como bien señalas, el derecho a la igualdad en el texto constitucional dominicano no solo se limita a ser eso, a ser un derecho, sino que también tiene una triple dimensión, pues más allá de ser un derecho, el constituyente en varias ocasiones en el texto constitucional dominicano se refiere a la igualdad como un valor. Por ejemplo, cuando vemos el preámbulo de la Constitución Dominicana, se señala que el Estado dominicano surge y se organiza inspirado en los valores de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad. Pero luego cuando vamos al artículo 39 de la Constitución, que se refiere al derecho de la igualdad como tal, hace mucha referencia al término derecho. Pero luego otras disposiciones del texto constitucional se refieren a la igualdad como principio. Por lo tanto, yo creo que hay que enfocarlo con una triple dimensión, en resumidas cuentas. Ahora bien, yo suelo agregar una cuarta. Yo entiendo que el derecho a la igualdad, guardando la distancia, tiene un parecido al derecho al debido proceso, que más allá de un derecho es también una garantía. Entonces tiene una cuarta, vamos a decir, dimensión. Pues además de derecho, además de principio, además de valor constitucional, es también una garantía que permite a las personas que el ejercicio de sus derechos, de sus demás derechos, no sea afectado con un trato desigual. Rolkin, ¿de qué forma el Estado dominicano puede garantizar que la igualdad sea real y efectiva como dispone el artículo 39 de la Constitución? Sí, Ariel, como bien señalas, el artículo 39 de la Constitución no solo se limita a enunciar el derecho a la igualdad, sino que el constituyente dominicano del año 2010, consciente
de que no es tanto la simple letra de la Constitución lo que en realidad tiene peso, sino los mecanismos que permitan la materialización de los derechos plasmados en el texto constitucional. Por esa razón, la Constitución Dominicana establece una obligación en el artículo 39 a los poderes públicos de crear las condiciones jurídicas y administrativas que permitan la igualdad real y efectiva. Estas condiciones jurídicas y administrativas van primero desde crear lo que se denomina la discriminación positiva o las acciones positivas. También cuando el Estado crea instituciones específicas para mitigar la desigualdad social y atender a grupos vulnerables, sin lugar a dudas está cumpliendo con ese rol de cumplir con la igualdad real y efectiva. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando la Constitución hace referencia a la igualdad real y efectiva, hace cierta distinción. Aquí no se refiere tanto a la igualdad ante la ley, a la igualdad en la ley. No, a lo que se refiere más aquí es a una cuestión fáctica, a una cuestión práctica, específicamente al ideal de concretizar el Estado social de derecho. Ha mencionado el concepto de discriminación positiva. ¿En qué consiste este concepto y cuál es su justificación jurídica? Fíjate, Ariel, como bien tú sabes, en razón del devenir histórico, hay ciertos grupos que por razones económicas y sociopolíticas han quedado en un letargo, han quedado arrinconados en la vulnerabilidad. Entonces, si bien esos grupos, la Constitución reconoce una situación de igualdad con los demás grupos que han tenido mayores oportunidades, el constituyente, de una forma u otra, ha habilitado al legislador para que le dé un trato diferenciado favorable a grupos vulnerables, a grupos que han quedado, insisto, opacados en el transcurrir del tiempo. Entonces, se hace lo que se denomina el test de igualdad, se hace de manera proporcional y a ese grupo vulnerable se le da un trato preferencial. Pongo un ejemplo muy práctico. Es el que conocemos relativo a la cuota femenina en la participación en procesos electorales. Ese es un mandato directo de la Constitución de la República. El artículo 39 relativo al derecho a la igualdad, en su numeral 5, establece que el Estado tiene el deber de crear las condiciones para que haya un equilibrio en la participación entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular, y no solamente en los cargos de elección popular, sino también en los cargos en la judicatura y en los órganos de control. Por ejemplo, cuando se establece esa famosa cuota 60-40, se podría decir, bueno, pero están favoreciendo a la mujer, hay una situación de desigualdad. No, es una discriminación positiva que en razón del letargo histórico que ha tenido la mujer, que no fue hasta el año 1942 cuando se le reconocieron los derechos políticos, hace que de manera especial el Estado le dé ciertas facilidades en número para ocupar cargos de elección popular. Uno de los reclamos más consistentes en la sociedad dominicana de hoy en día es la igualdad de género entre el hombre y la mujer. ¿Qué importancia tiene, a tu juicio, que la Constitución Dominicana establezca esa igualdad de género en su artículo 39? Es una importancia cardinal, porque vamos a ver, Ariel, si la Constitución señala que la igualdad es uno de los valores supremos del orden constitucional dominicano, sería una incoherencia constitucional que de manera expresa no se señalara la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de trato, la igualdad ante la ley y el deber del Estado de combatir todo trato discriminatorio hacia ambos géneros. Es una pieza fundamental en el Estado de Derecho que se configura en la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010. Muchas gracias, licenciado Rolkin Jiménez, por acompañarnos en nuestro programa. A ustedes. Estuvimos conversando con el licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez sobre el tema el derecho a la igualdad. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD,
Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Les acompaña Aracelis Fernández en su sección Jurisprudencia Constitucional. En el día de hoy comentaremos la sentencia TC 0033/12 del 15 de agosto del 2012 que resuelve la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 7 de la Ley 2569 del año 1950 sobre impuestos de sucesiones y donaciones. Esta acción directa en inconstitucionalidad fue interpuesta por unos hermanos dominicanos y residentes en el extranjero que tras la muerte de su padre vienen al país para realizar los procedimientos correspondientes a la apertura de la sucesión. Al iniciar este proceso, la Dirección General de Impuestos Internos les exige el pago de un recargo del 50% más de los impuestos establecidos en el tarifario en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 7 de dicha Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, el cual textualmente establece que cuando los beneficiarios de transmisiones sucesorales estén domiciliados en el extranjero o cuando residan fuera de la República, pagarán un 50% más de los impuestos establecidos en la tarifa que figura en el artículo anterior. Los accionantes, en su escrito, señalan que dicho precepto es contrario al derecho fundamental al libre tránsito que establece nuestra Constitución en su artículo 46 y también es contrario al principio de igualdad establecido en el artículo 39.1 de nuestra Constitución. Por su parte, el tribunal, al analizar el fondo de la acción, determina que en cuanto al artículo 46 no se vulnera ese precepto constitucional, debido a que la norma impugnada, al establecer este recargo, no limita en ninguna medida el derecho de transitar, residir y salir libremente del territorio dominicano. Ahora bien, respecto del principio de igualdad que está contenido en el artículo 39.1 de la Constitución, en términos de que la República condena todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes, el tribunal, para valorar esta cuestión, decide auxiliarse del test de la igualdad que ha sido ideado por la Corte Constitucional Colombiana y que luego fue insertado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de esta misma sentencia, pues decide analizarlo con base a los criterios de este test, que son concretamente los siguientes. Primero, determinar si la actuación de los sujetos bajo revisión son similares. Segundo, analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. Y tercero, destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines. Pues bien, al Tribunal Constitucional Dominicano aplicar estos criterios al caso concreto determina lo siguiente. En relación al primer criterio relativo a determinar si la situación de los sujetos bajo revisión son similares, el tribunal determina que este requisito se cumple, ya que los herederos, independientemente de su lugar de residencia o de domicilio, están
obligados a el pago de este tributo. Ahora bien, cuando el tribunal va a analizar el cumplimiento del segundo criterio relativo a determinar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado, el tribunal determina que en este caso no existe una razón jurídica que determine que el dominicano residente o domiciliado en el extranjero deba pagar un 50% más del valor del impuesto sucesoral que paga el dominicano residente en el país. En ese orden, sin necesidad de valorar el tercer criterio que establece el test de la igualdad, el tribunal determina que la norma impugnada, es decir, el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, no es conforme a la Constitución porque es contraria al principio de igualdad que establece el artículo 39.1 de nuestra Constitución, así como también es contraria a los principios de igualdad y equidad tributaria que establece el artículo 243 de nuestra Carta Magna. Basado en estos mismos criterios, este tribunal declaró la inconstitucionalidad por conexidad de los artículos 15, 16 y 20 de la misma ley, es decir, de la Ley 2569 del año 1950 de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. Hasta aquí su segmento Jurisprudencia Constitucional. Estuvo con ustedes Aracelis Fernández. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El 15 de julio de 1876 fallece en el barrio de Santa Rosalía, Caracas, Venezuela, el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, quien fue declarado por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras conocer una moción de su presidente, magistrado Milton Ray Guevara, como primer constitucionalista dominicano. Correspondió al prócer redactar el primer texto constitucional denominado Proyecto de Ley Fundamental, también conocido hoy como Constitución de Duarte. Este importante documento histórico consiste en un cuadernillo formado por 10 hojas, las cuales están dobladas por la mitad tipo media carta, y fue escrito de puño y letra por el patricio. Casi todas las hojas están cruzadas por rayas diagonales. El artículo 1 del Proyecto de Ley Fundamental o Constitución de Duarte dice: La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Se evidencia así la vocación democrática del padre de la patria y su clara concepción con respecto al principio de legalidad. Juan Pablo Duarte también expresó su idea en su proyecto de ley fundamental acerca del control preventivo de los tratados internacionales. Precisó en el artículo 3 lo siguiente: Los tratados internacionales, para que deban ser tenidos por ley internacional, deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional, de que se hablará después. Los historiadores sitúan entre marzo y julio de 1844 la fecha en la cual Duarte concibió y redactó su proyecto de constitución, como respuesta a los empeños de las fuerzas conservadoras que no tenían fe en el pueblo dominicano y buscaban afanosamente un protectorado. De ahí que el dominicano de gloria más pura, así también el más grande entre los fundadores de la patria, por la alteza de su concepción, la fecundidad de su labor, su desinterés y su abnegación imponderables. Como dijera don Emiliano Tejera, Juan Pablo Duarte manifestara en el artículo 8 de su proyecto de ley fundamental:
La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana, falleció en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, a la edad de 63 años. Es momento de conocer las principales noticias que se generan en nuestra alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional realizó la segunda versión de la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con la conferencia La Integridad Judicial a cargo del Dr. Marino Vinicio Castillo, quien destacó las cualidades del Tribunal Constitucional y afirmó que la sociedad ha fallado en la tarea de crear conciencia sobre las exigencias del Poder Judicial. Están los poderes fácticos y el poder político. Uno pidiendo y otro diciendo que otorga seguridad jurídica, pero solo en la medida de sus conveniencias. El político de su parte engolado con sus encantos electorales y sus influencias, ofreciendo soluciones. Y todo ello concita un tenebroso corro de decepciones. Y así se mantiene un poder judicial semidesnudo, sin eficacia, denostado. Pensar, en fin, que todo ello podría terminar por hundir la República definitivamente. El problema de la justicia entre nosotros, pues, es la tarea más difícil de llevar a cabo. Y hoy no he querido hacer señalamientos refiriéndome al juez ideal, al arquetipo que el pueblo merecería. Esto sin dejar reconocer que es el eje fundamental de los planteamientos. Pero si me propongo a sublimizarlo, a considerarlo como el vector único para atribuir la justicia tutelada y dar por cierta su capacidad, su experiencia o su idoneidad, como los medios por excelencia para la solución de los conflictos surgidos entre las leyes que rigen y organizan la vida en sociedad y aquellos que la desconocen o violan o ponen de lado su observancia. Lo que estaría haciendo yo sería aumentar la azarosa turbidez de la percepción pública y con ello alimentar la inconformidad y la rebeldía social que están ahí malamente contenidas. El juez es ciertamente el legendario personaje de la historia, al cual se le ha reconocido atributos indispensables para sus delicados cometidos. Esta pudo ser la vía de penetración fundamental para internarme en las inmemoriales controversias y consideraciones de hasta dónde eso es plausible y cuáles serían los límites de esas potestades. He preferido quedarme en la amargura de las realidades y no hablar sobre las exigencias de carácter ético, de su espíritu de justicia, en fin, de una interminable gama de preocupaciones que justifican el otorgamiento de tanto poder social en manos de cortes y tribunales. En mi parecer, no es lo conveniente en el estado de cosas que vivimos. Yo he propuesto, en cambio, desde hace muchos años, la creación de una jurisdicción especial de competencia nacional para conocer de los casos mayores de crímenes de lesa humanidad, como el narcotráfico internacional, el terrorismo, la trata de personas y todos los peligros por venir de gran daño a la sociedad estremecida. He dicho, seleccionar no más de 30 jueces y fiscales, que por fortuna los tenemos, espiando bien sus hojas de vida, sus relaciones familiares, su valor personal, para atender ese cargo vital de defensa de la sociedad. Podría significar la creación de un núcleo articulado verdaderamente paradigmático, que podría inspirar al resto de la estructura judicial a asumir posiciones firmes y desafiantes
contra todos esos desvalores que han estado propugnando por una justicia disminuida en el respeto, si se quiere llevarla a ser una especie de pasatiempo divertido, sin ninguna capacidad para impulsar al medio social hacia la enmienda de tantas cosas que le afectan y le turban. El Tribunal Constitucional nuestro, por ejemplo, es un anticipo colosal que nos lo ofreció la Constitución de la República como simiente en la lucha por la procuración de nuevos paradigmas. Si se consulta la fe pública seriamente hoy, la excepción más neta y espontánea del reproche es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional desarrolló el segundo coloquio constitucional. Con el tema La acción directa de inconstitucionalidad en la República Dominicana, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, la doctora Aracelis Fernández y el licenciado Amaury Reyes fueron los expositores invitados de este conversatorio en el que abordaron los aspectos histórico, procedimental y jurisprudencial de la acción directa de inconstitucionalidad. Dijeron que la necesidad de hacer valer la supremacía de la Constitución y realizar un debido control político de los poderes públicos llevó a los legisladores y juristas de su momento a buscar cómo proteger este recurso de aquellos actos y normas jurídicas que atenten contra su validez y superioridad normativa. Con estas informaciones finalizamos La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecerles su atención con este tema que resalta uno de los mayores derechos humanos, como lo es la igualdad. Sus dimensiones y principios deben ser aprovechados en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Es deber del Estado promover las condiciones jurídicas y administrativas en procura de equidad real y efectiva. Así lo establece este Tribunal Constitucional a través de su labor jurisprudencial. Desde este espacio de difusión continuaremos llevándoles a todos ustedes las vías que establece nuestra Constitución para seguir fortaleciendo esa creciente generación constitucional. Será hasta la próxima semana.